El orden es el siguiente, y el orden es el que da la palabra de Dios. Está Dios, el sumo sacerdote, Dios, el sumo sacerdote, que es uno, y los sacerdotes. No hay más. Ese es el orden. Dios, el sumo sacerdote, el cual es Cristo, y los sacerdotes. Y dentro de los sacerdotes no hay escalas. No hay escalas. Hay distintas funciones, pero no hay escalas de privilegio, ni jerarquía. Hay distintas funciones. El sacerdocio en el templo ejercía distintas funciones. Uno eran los que alababan y adoraban en el templo, ¿no es cierto? Otros eran los que se encargaban de preparar los sacrificios, ¿no es cierto? Otros eran los que se encargaban de mantener el templo cuidado, limpio, ¿no es cierto? Y otros eran los que se preocupaban por presidir y oficiar los eventos públicos que tenían lugar. Todos tenían funciones distintas, pero en definitiva el sacerdote era aquel que tenía que cuidar de lo sagrado. Era aquel que cuidaba el tabernáculo de Dios para con los hombres. Era aquel que tenía un celo especial por Dios y que cuidaba que la presencia de Dios permaneciera. Hay una cuestión, todos vosotros sois sacerdotes. Todos sin excepción. El que no es sacerdote no es hijo de Dios. Es bíblico, Apocalipsis 5:10. Cristo Jesús nos hizo a todos sacerdotes al servicio de Dios. Un reino de sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Entonces, Él, a todos los hijos, a todos sus hermanos, los ha hecho sacerdotes. Y eso significa que ahora tú eres el que tiene que proteger, ser un guardián de lo sagrado. Tú eres el que tiene que cuidar la presencia de Dios. ¿Y dónde está esa presencia de Dios? ¿Está en ti? La presencia de Dios está en ti. Porque la Biblia dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a tu corazón, Gálatas 4:9. Y que precisamente porque Él envió el Espíritu de su Hijo Jesucristo a tu corazón, es por lo cual tú fuiste adoptado como hijo suyo y puedes clamar Abba, Padre. Romanos 8:15. ¿O ignoráis? ¿Ignoráis que Cristo Jesús está en vosotros? Segunda de Corintios 13:5. ¿El Espíritu de Cristo está en ti? ¿El Espíritu de Cristo está? ¿El Espíritu de Cristo está? Tú tienes que cuidar de esa presencia que hay en ti, querido y querida, porque tú ahora eres un sacerdote del Señor. Tienes que cuidar esa presencia que hay en ti. Precisamente por eso eres hijo adoptivo de Dios. Hay un hijo natural, unigénito, único hijo de Dios, que es Cristo. Y están sus hermanos que son adoptados. Y son adoptados cuando reciben ese espíritu del Hijo de Dios en sus corazones. Amén. Ahora, esto significa lo siguiente. Yo creo que muchas veces, Bastián, perdemos esto de nuestras mentes. El Espíritu de Cristo está en mí. Amén. Eso significa que el Espíritu de aquel que ha recibido un nombre que sobre todo nombre está en ti. El Espíritu de aquel que es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores está en ti. El Espíritu de aquel ante el cual toda rodilla se doblará, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, está en ti. El Espíritu de aquel que ha sido constituido heredero de todo y a quien se le ha entregado todo poder en los cielos y en la tierra, está en ti. Todo temor, toda ansiedad, toda preocupación deberían de desaparecer en los hijos de Dios, a ser conscientes del gran tesoro, de la riqueza que Dios ha puesto en estos vasos de barro. ¿Eres consciente que en ti hay poder suficiente para derribar cualquier obstáculo y barrera que te se cruza al frente? ¿Eres consciente que en ti hay fuerzas suficientes para atravesar cualquier desierto, cualquier adversidad, cualquier problema que se presente? ¿Eres consciente que en ti Dios ha puesto poder suficiente para hacer volar por los aires todo problema? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Recibiréis poder, dunamis, de donde deriva nuestra palabra moderna, dinamita. Dios ha puesto dinamita en ti, querida. El suficiente explosivo
para hacer volar lo que se cruce delante tuya. Y eso es lo que Dios ha puesto en ti. Y lo que hace falta es que tú tomes conciencia de lo que Dios ha puesto en ti. Porque es como el oro que puede estar escondido en una montaña. Si tú no haces el trabajo de escarbar y sacarlo, vas a seguir viviendo pobre cuando ya Dios te hizo rico. Amén. Amén. Muy bien, y yo quiero decir lo siguiente. A mí me gustaría que pudiéramos, en primer lugar, entender que tenemos que cuidar de esa presencia, de ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestros corazones, del Espíritu de su Hijo, porque es un gran tesoro y no querrás perderlo, ¿no? Y la palabra de Dios te dice lo siguiente: no apaguéis el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19, es decir, te está advirtiendo que aquello que Dios ha puesto en ti lo puedes echar a perder. Y para que, en primer lugar, tú tengas el ánimo de cuidar lo que Dios ha puesto en ti, primero te quiero advertir de la importancia que tiene. ¿De acuerdo? ¿Vemos la importancia que tiene lo que Dios ha puesto en nosotros? Pero no os veo con ganas, os veo como medio dormido. ¿Queréis que nos vayamos ya? Ok, escuchadme bien, ¿vale? Vamos a ver la importancia de cuidar de la presencia de Dios en nosotros. Dile a que está al lado, despierta. Dile, vas a aprender la importancia de la presencia de Dios en tu vida. Díselo. Mira, en primer lugar vamos a ver la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestras vidas a través de 3 ejemplos bíblicos muy fáciles, muy sencillos de entender. ¿De acuerdo? Vamos a verlo a través de Moisés, el rey David y Sansón. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué tienen de común. Pero va a ser muy rápido, muy sencillito, no os preocupéis. Fijaos, en primer lugar, la presencia de Dios es tan importante que cuando Dios le dice a Moisés, Éxodo 33:15, ay querido, mi presencia no ha de ir contigo, porque el pueblo ha pecado. Es decir, el pueblo estaba pecando, se había construido un becerro de oro, se estaba prostituyendo, emborrachándose delante de aquella estatua. ¿Os suena algo? Es simple coincidencia. Centrémonos, escuchadme bien. El Señor le dice, lo siento, mi presencia no ha de ir contigo. Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques ahora de aquí. Éxodo 33:15. La presencia de Dios es tan importante, Óscar, en tu vida, que Moisés prefirió decirle a Dios, mátame ahora, entiérrame aquí bajo arena, antes de que tu presencia no haya de ir conmigo. La presencia de Dios es tan importante que cuando el rey David, ¿cómo me quiere, Manolo? El rey David pecó en su corazón deseando la esposa de otro, a Betsabé, la mujer de Urías, terminando como todos y cada uno de nosotros sabemos. Lo primero por lo que clamó el rey David, Salmo 51:11, fue lo siguiente. Él se aterrorizó cuando fue consciente de su pecado. Hincó su rodilla y dijo, Señor, no me saques de tu presencia. No me saques de tu presencia, ni quites tu Santo Espíritu de mí. Devuélveme el gozo de la salvación. Salmo 51:11. La presencia de Dios es tan importante que cuando Sansón violó el voto, el pacto que había hecho con Dios de Nazareo, un voto que había hecho desde el vientre de su madre, él se levantó por la mañana y fue a luchar contra los filisteos creyendo que la fuerza de Dios vendría, y la fuerza de Dios no vino. Jueces 16:20 nos dice, Jehová, yo lo había dejado. Y los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos y lo llevaron preso. Eso es lo que ocurre cuando tú pierdes la presencia. No solo pierdes las fuerzas en Dios, sino que el enemigo te arranca los ojos para que no veas dónde tú eres conducido, y te va a conducir a prisiones de esclavitud.
te va a atar nuevamente al pecado, porque eso es lo que el enemigo quiere de ti. Por lo tanto, tú debes de cuidar la presencia de Dios. Tú debes de cuidar la presencia de Dios sobre todas las cosas. Tú tienes que buscar la presencia de Dios sobre todas las cosas. Porque la presencia de Dios significa el favor de Dios sobre tu vida. Y si lo pierdes, vas solo. Y fijaos, Dios le revela a Josué el secreto para cuidar de la presencia de Dios. Dios le revela a Josué el secreto para cuidar de la presencia de Dios, que no es otro sino el secreto para que tú puedas conquistar la tierra prometida, para que todas las promesas bíblicas tengan a ser una realidad en tu vida, para que cada uno de los pasos que tú des sean pasos en victoria, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Porque el primer paso es el más importante, Marta, porque el primer paso es el que direcciona y encamina el resto. Y si el primer paso tú siempre lo das en la dirección correcta, tú sabes que tu vida siempre va a ir a esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y Dios le revela el secreto a Josué para que esa presencia de Dios, su presencia, su gloria, su cabot no falte nunca, en ningún momento. Y ese secreto yo lo he traído a vosotros y a vosotras. Pero no sé si estáis interesados. ¿Tenéis ganas o no? ¿Queréis que lo comparta? Muy bien, pues nos vamos a poner de pie porque es un secreto demasiado importante. Este es un secreto demasiado importante. Y es lo que va a conducir a tu vida, Juan Antonio, siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria. Amén. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que en él meditarás de noche y de día. Sino que en él meditarás de noche y de día. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo cuanto hagas te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando fuerces y seas valiente. Porque el Señor tu Dios irá contigo por donde quiera que vayas. Amén. Amén. Vamos a sentarnos. Josué 1:8. Muy bien, nos sentamos. Pero Hebreos 11 nos dice precisamente que Israel tomó Jericó por la fe, porque creyeron en la palabra de Dios y la obedecieron. Entonces, eso es lo que siempre el pueblo de Israel hacía. Pero llega un momento en que el pueblo de Israel se confía demasiado, se descuida, y resulta que Dios le había dado una instrucción clara al pueblo de Israel, que todo lo que había en Jericó era anatema. ¿Era qué? Anatema. Era anatema. Es decir, no podían tomar nada de aquella ciudad para sí, absolutamente nada, porque si tomaban algo del anatema, todo el campamento de Israel se hacía anatema. Pero hay un problema, uno del pueblo codició lo que vio y pensó para sí, bueno, tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Es un manto babilónico, venga, para mí. Ay, 50 ciclos de plata, bueno, tampoco es tanto. Y cogió los 200 ciclos de plata. Oye, un lingote de oro. Y cogió el lingote de oro. De aquello que Dios había dicho que era anatema. Ahora, ¿qué es anatema? Porque si no sabemos qué es anatema, no podemos seguir.
Anatema es la palabra hebrea jerem, y anatema significa maldito. Anatema significa maldito. Y lo maldito tiene una peculiaridad especial. Si tú tomas algo maldito, tú caes en maldición. Lo maldito trae maldición en todo aquello que lo posee o todo aquello sobre lo que influye su poder. Y la palabra jerem en hebreo, que es anatema, es curiosa porque precisamente significa eso, significa caer preso en las redes. Anatema, en definitiva, si tuviéramos que utilizar una palabra moderna, diríamos tóxico. El anatema es tóxico, es aquello que es tóxico. Y tú no quieres lo tóxico para tu vida, ¿no? ¿Tú lo quieres? Vas a querer lo tóxico. Porque lo tóxico contamina todo lo que hay a su alrededor, ¿no es cierto? Y lo tóxico es peligroso. Tú con algo tóxico lo primero que haces, ¿qué es? Es aislarlo inmediatamente para que no te haga daño a ti, para que no te provoque enfermedad, ni a ti, ni a los tuyos. Ni a los tuyos. Entonces rápidamente lo tóxico se aísla y se quita y se aparta de la vida de uno. Porque lo tóxico te puede traer enfermedad, pero lo tóxico también te puede provocar la muerte. Y eso era lo que significaba anatema. Es aquello que sobre tu vida produce algo tóxico, algo que te contamina, algo que te hace enfermar, algo que te puede producir la muerte. Y resulta que el pobre de Josué no sabe que alguien del pueblo había tomado de la ciudad de Jericó para él, no tenía ni idea. Y él una buena mañana decide, bueno, vamos a tomar la siguiente ciudad. La siguiente ciudad es la ciudad de Jai. Dile la que está al lado, ay, ay, ay. Y ay, 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 porque claro, el pobre de Josué no sabe que han violado la palabra de Dios. Él no lo sabe, él no es consciente. Y mandan primeramente espías a la ciudad de Ai, y los espías de Israel vuelven y le dicen a Josué, wow, es tan fácil, no merece la pena ni que mandes a todo el pueblo porque los vas a fatigar, manda unos pocos. Yo creo que con 2.000, 3.000, va sobrado. Y esos 2.000 o 3.000 de Israel van a tomar la ciudad de Ai. Oh, y los pobres, la que se llevaron. Volvieron sin poderla tomar y habiendo causado graves pérdidas en cuanto a muertes para Israel. Y Josué va con los ancianos a la presencia de Dios. Y Josué le dice, ay, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos has dejado? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué van a decir de ti? Has mancillado tú mismo tu propio nombre, Y Dios se cansa, le dice, levántate, chiquillo. Anda, levántate, no sabes ni lo que estás diciendo. Yo no te he abandonado ni te he fallado. Sois vosotros que habéis tomado del anatema. Sois vosotros los que habéis sido infieles. Y el anatema tiene una peculiaridad muy peligrosa. ¿Sabes qué peculiaridad peligrosa tiene? Que el anatema produce única voz en tu vida. En otra palabra. Es que si no pongo palabras difíciles no me parece interesante. ¿Qué es única voz? Primera de Samuel 4:16. Única voz es la pérdida de la presencia, de la gloria de Dios en tu vida. El anatema, en definitiva, es una condición de pecado que perdura, que permanece, que tú tienes en tu vida. Y el problema es que esa condición de pecado, Dios no se puede manifestar a través de ella. Única voz va a producir precisamente que apagues el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Y en cuanto tú apagues el espíritu, no hay favor de Dios en tu vida. La manifestación del poder y de la gloria de Dios ya en tu vida desaparece. Vas solo. Y si vas solo, sufres las consecuencias. Y las consecuencias que te van a poner la carita colorada. Porque aquel poderoso gigante ya no va contigo. Eso es única voz, es la pérdida de la gloria de Dios. Y eso es el anatema. Es una condición de pecado que perdura.
Y resulta que tenemos que analizar nuestras vidas. Sí. Tenemos que analizar nuestras vidas, José. Porque nosotros vamos, al igual que Josué, a la presencia de Dios y le decimos, ¿qué ocurre, Señor? ¿Por qué no nos responde? Te clamamos. Y Dios te dice que hay en medio de tu tienda, enterrado bajo tierra. ¿Qué hay debajo de tu tierra? ¿Qué hay escondido en tu corazón? Que está impidiendo que el poder y la gloria de Dios se manifieste en tu vida. ¿Por qué te crees? ¿Que Él no quiere manifestarse? Él te quiere manifestar para que los que están a tu alrededor vean que Él es real. Él es el primer interesado. Amén. Y el que está frenando e impidiendo esa manifestación de Dios, eres tú. Sí, Señor. Es el anatema que hay en tu vida. Eres tú que estás produciendo única voz, una pérdida de la gloria de Dios, porque hay algo a lo que, bueno, quizás de forma inconsciente, ignorante, no diste importancia, dijiste, bueno, es un manto, Señor, tampoco, no pasa nada. Ay, son 200 ciclos de plata, un lingote de oro, y no le das importancia. Y crees que con enterrarlo ahí bajo tierra, que nadie lo perciba ni se dé cuenta, no va a traer maldición a tu vida, pero eso está provocando que pierdas la presencia de Dios y que Dios no se manifiesta a tu favor. Y hay algo curioso, y con esto me despido, fijaos, porque Josué se dirige a Acán, aquel que había robado, ¿de acuerdo? Aquel que había tomado del anatema. Y le dedica las siguientes palabras, y a mí me parece muy curiosa, ¿de acuerdo? Fijaos qué palabra. Él le dice, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dadle alabanzas. ¿Darle qué? Alabanza. ¿Darle qué? Alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Josué 7:19. Y si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es, y Él sabe todas las cosas. Primera de Juan 3:20. Ahora, de este pasaje, de estas palabras que Josué le dedica a Acán, cuyo nombre significa el perturbador, que ya con el nombre daba pistas, ¿no?, de que algo chungo iba a hacer. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Con esto me despido, ¿de acuerdo? No sufráis, vamos a acabar ya. Fijaos. Él le dice, dale alabanza a Dios. Confiesa tu pecado, no me lo encubras. ¿Cómo puede ser, de Melsa, que el confesar nuestros pecados a Dios sea darle alabanza a Él? Es curioso, ¿verdad? El confesar nuestros pecados a Él es darle alabanza. Y preguntarme, ¿por qué? Porque es curioso, ¿no es verdad, Rosa? Muy fácil, porque en cuanto tú confiesas tu pecado y reconoces tus culpas, le devuelves la dignidad a Dios. Le devuelves la dignidad a Dios porque en el caso que hemos visto, es Josué quien le echa la culpa a Dios. Tú nos abandonaste, tú nos fallaste, tú has sido quien no has dejado de sernos fiel. Y en cuanto Acán confiesa su pecado, todo el pueblo de Israel se da cuenta. Restituye la dignidad de Dios. No es que Dios nos haya fallado. No es que Dios nos haya dejado. No es que Dios nos haya sido infiel. Es que nosotros le hemos fallado. Es que nosotros no hemos guardado su palabra. Es que nosotros hemos sido infieles. ¿Entendéis por qué el confesar nuestro pecado es restituir la dignidad de Dios? Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Tú qué dices, José? Yo creo que hace falta que le restituyamos la gloria a Dios. Porque hemos pasado mucho tiempo quitándole la dignidad a Dios. Hemos pasado mucho tiempo diciéndole a Dios, tú no estás fallando, tú no te manifiestas en mi vida. ¿Dónde están esas sanidades, esos milagros, esos prodigios que dice tu palabra? Y Dios te dice en el día de hoy, ¿y tu anatema qué?
¿Y lo que tienes enterrado ahí qué? ¿Y lo que tienes escondido en tu corazón qué? Es hora que restituyamos a Dios y le digamos, es cierto, tú no has fallado, tú no has sido infiel, soy yo el que te he fallado, soy yo el que te he sido infiel, soy yo el que no he guardado tu palabra. ¿Le damos alabanza a Dios? Amén. ¿Le damos alabanza a Dios? Amén. ¿Le damos alabanza a Dios? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie. Aquellos que quieran ponerse de pie, es libre, como más cómodo te sientas.